Lo que uno toma uno. Así es, con calma y tranquilidad. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Le viaje en la mira. Ok. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Feliz tarde para todos. Bienvenidos a Venezuela News a través de la señal de Viamba Network y de la aplicación tanto de Viamba como de Venezuela News desde tu móvil celular. Recuerda que es muy fácil, muy sencillo instalarla. Solo tienes que acceder a nuestra página web y seguir las instrucciones. Una vez que la tengas en tu móvil, te conectas de manera instantánea y puedes ver el programa las veces que lo desees, a la hora que quieras. Programación on demand, streaming a tu alcance, para ti, por supuesto. Bueno, y vamos a comenzar de inmediato. Recuerden que este es un programa informativo en el que resumimos las principales informaciones que emanan del acontecer en Venezuela para el mundo, y lo hacemos desde la ciudad de Miami, en Florida, en los Estados Unidos. Inmediatamente vamos a repasar lo que son las primeras páginas, en este caso del diario El Nacional, que hoy titula lo siguiente: Guaidó llegó a la Asamblea Nacional, iniciaremos la sesión luego del secuestro. Esto fue hace instantes, hace minutos, y este acto legislativo, recordarán, si han venido siguiendo las redes, que fue suspendido debido a la presunta colocación de un artefacto explosivo en el Parlamento. Eso aconteció este martes. Lo cierto es que hace instantes Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, habría llegado a la Asamblea Nacional para la sesión y dijo que ya estarían por iniciar, mientras que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana nuevamente amenazan a nosotros, los comunicadores sociales, a los periodistas que están trabajando en las adyacencias del Parlamento. Esto es noticia en desarrollo y con ello abre a esta hora de la tarde el diario El Nacional. Y pasando a lo que ha sido definitivamente noticia esta semana, tenemos muchísimos elementos y muchísimas aristas, pero queremos continuar con Juan Guaidó. ¿Por qué? Bueno, porque él autorizó a Carlos Vecchio, quien, como sabemos, es el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, representando a este gobierno interino de Juan Guaidó, y lo autoriza para trazar estrategias con el Comando Sur. Vamos a ver lo que dijo. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato, y como se vio a través de Twitter, con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa y al alcance en materia de cooperación. Declaraciones entonces de Juan Guaidó, y por supuesto, ¿quién va a reaccionar? Entre otros, si no, Delcy Rodríguez. Bueno, ¿cómo lo calificó? De adefesio. Vamos ahora a recordar que mencionó la señora Rodríguez del régimen de Maduro desde Caracas, Venezuela. Nuevamente rechazamos, condenamos este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas, entreguistas de una clase política que se niega a buscar por la vía democrática, que se niega a buscar y a ganarse el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende imponerlo por la violencia. Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos, que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela, eso no va a ocurrir. Como tampoco va a ocurrir lo que ellos han intentado, que es la división de la fuerte unión y de la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De Delcy Rodríguez, y hablando del Comando Sur, por supuesto que hay comentarios y hay información. El jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, señaló que estarían listos para actuar. ¿Qué quiere decir esto realmente? Listos para actuar. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades que todas las opciones están sobre la mesa, y evidentemente el tema de la intervención militar sigue siendo un elemento central. Guaidó pide la contribución del Comando Sur. Ya sabemos cuál es la respuesta del régimen. Hay muchísimos comentarios y análisis al respecto, pero lo cierto es que el militar estadounidense habría asegurado que ellos están, y leo textual, ya listos para apoyar el rol de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para que estos tomen la decisión correcta de restituir el orden constitucional, dirigiéndose evidentemente a la Fuerza Militar venezolana, que como sabemos sigue estando evidentemente como una especie
no vamos a decir que de limbo, pero sí de indecisión, pese a que sabemos de fuentes fidedignas que en la base hay mucho movimiento y mucho resquemor y mucho, por supuesto, descontento en relación al régimen de Maduro, todavía las cúpulas no terminan de fraccionarse o de quebrarse. Pero bueno, entre tanto, Juan Guaidó nuevamente declara. ¿Y qué declara el presidente interino de Venezuela y también quien dirige la Asamblea Nacional? Que si los estadounidenses propusieran esa intervención militar a la que se está haciendo referencia, probablemente la aceptarían. Él lo dijo a finales de la semana pasada, concretamente el 10 de mayo, para hacer este resumen y que ustedes estén en cuenta, que estaba dispuesto a aceptar esta intervención militar de los Estados Unidos para ayudar a manejar una emergencia política, y califica de política el país. Política, no humanitaria. Fíjense que ahí hay un cambio de discurso que tenemos que subrayar. Evidentemente la crisis humanitaria sigue también estando sobre el tapete, sigue presente la contribución internacional para la ayuda humanitaria en el país, pero ya comienza a hablarse de una emergencia política. Por cierto que a todas estas, 2 legisladores venezolanos habrían buscado refugio en embajadas extranjeras en Caracas, mientras que el régimen de Maduro habría reprimido a todos los aliados. Guaidó sigue siendo evidentemente punto de atención porque, entre tanto, él dirigió una misiva o una carta a la Unión Europea. Recordarán que hay un grupo de contacto que sigue allí muy presente, muy atento de todo lo que acontece. Y habría dicho, comenzando ya esta semana en esa carta, que estarían buscando la ayuda y la contribución y el apoyo para acelerar la salida de Nicolás Maduro. Esta misiva estuvo dirigida a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y también a Federica Mogherini para solicitar más presión. En este texto, el mandatario Guaidó relata la dura crisis que vive actualmente en Venezuela y menciona el recrudecimiento del régimen en contra de los dirigentes de la Asamblea Nacional. Todos estos posts ustedes pueden evidentemente encontrarlos en la aplicación de Venezuela News y los estamos transmitiendo mientras que voy comentando las diferentes noticias. Como es noticia también el tema del vicepresidente de la Asamblea Nacional, de Edgar Zambrano, ¿cierto? Sabemos que la semana pasada se llevó a cabo un secuestro, y sí, tenemos que calificarlo definitivamente como secuestro por parte del régimen a Edgar Zambrano. ¿Por qué? Porque él habría estado presente en las acciones del 30 de abril, cuando Leopoldo López y Juan Guaidó amanecían en Caracas en la base de La Carlota. Zambrano fue uno de los primeros en llegar y en abrazar a López. Bueno, está siendo procesado, porque ni siquiera sabemos si está siendo procesado, está siendo secuestrado por supuesta traición a la patria, por levantamiento en contra de la Constitución, por incitar un golpe de Estado. En fin, ustedes bien saben todos los elementos que se conjugan en este momento en Venezuela contra todos aquellos quienes osan levantar la voz en contra del régimen. Sin embargo, y volvemos a acotar, no así contra Juan Guaidó. Juan Guaidó sigue manteniéndose en su postura de presidente interino, sigue convocando manifestaciones, reuniones, concentraciones, emitiendo misivas y teniendo el apoyo de más de 50 países, que no podemos olvidar este último elemento. Y él mismo ha señalado textual: la dictadura secuestró al vicepresidente de la Asamblea Nacional a manos de su policía política. Secuestró al vicepresidente a manos de la policía política, llegaron al absurdo de llevárselo en una grúa. Esas imágenes le dieron la vuelta al mundo, a bordo de su vehículo, violando todos los procesos y exhibiendo el autoritarismo al cual obedecen. Imagínense ustedes. Así que, bueno, en relación a la detención precisamente de Edgar Zambrano, Juan Guaidó no solamente declaró a través de misivas y de las redes sociales, sino que también señaló lo siguiente. Vamos a recordar lo que dijo. Hoy la persecución es a las enfermeras que se manifiestan. Hoy la persecución es a los transportistas que protestan. Hoy la persecución es a todos los que levantamos la voz, es decir, a todo el país. Ya no les importa ningún tipo de solución al ciudadano. No les importa la emergencia humanitaria compleja que ellos crearon. No les importa solucionar el problema de transporte, de educación. No les interesa. Les interesa secuestrar el poder. Les interesa perseguir diputados para hacer un control que ya no tienen, para tratar de hacerse ver fuertes cuando no tienen el respaldo del pueblo de Venezuela.
Bien, declaraciones de Juan Guaidó, y recuerden que también ustedes pueden emitir sus comentarios a través de nuestra transmisión en directo por Facebook Live. Tenemos acá a Félix desde Nueva York. Félix Carlos, un gran abrazo, gracias por tus palabras. Sí, ya estoy de vuelta, aunque estoy ronquita, ¿no? Pero seguimos aquí en sintonía. Bueno, y continuando con la declaración de Juan Guaidó en cuanto al tema de Edgar Zambrano, otra que se pronunció fue su hija, Soleil Zambrano, quien afirmó que ellos no se aminolarán ante los infortunios del régimen. Recordemos lo que mencionó. El diputado Edgar Zambrano es un hombre demócrata. Minutos antes de que sucediera lo que ya todos sabemos, se comunicó conmigo y me dijo unas palabras que todavía las tengo en mi mente. Hija, usted sabe quién es su padre, un demócrata a carta cabal que no se arrodilla ante nada. Yo quisiera que todo el pueblo de Venezuela entienda que hoy en día necesitamos unidad, que hoy en día necesitamos un pueblo que realmente entienda el oficio de los políticos. No es cualquier cosa, señores. El político da su vida. Mi padre hoy está dando parte de su vida por defender a Venezuela. Bueno, y se suma una lista de diputados de la Asamblea Nacional que no es que hayan sido secuestrados como Edgar Zambrano, sino que han sido amedrentados, y muchos de ellos se encuentran en situación de huésped, como el caso de Freddy Guevara, quien está en la Embajada de Chile. Otros han podido salir, otros están incluso en manos del SEBIN, como bien sabemos, que sigue amedrentando y dando vueltas, incluso con los colectivos alrededor, por ejemplo, de la Embajada de la sede consular de España en Caracas, donde está también en calidad de huésped Leopoldo López. Pero bueno, entre tanto, desde los Estados Unidos, Donald Trump, presidente de esta nación, se habría reunido con los senadores Rick Scott, quien, como sabemos, fue gobernador de la Florida y ha estado muy involucrado con el tema de Venezuela, así como Marco Rubio, para discutir lo que han calificado como terribles abusos por parte de Nicolás Maduro. Leo textual: después de un gran meeting en Panama City Beach, Florida, habría regresado a Washington, D.C. con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio para discutir todos estos terribles abusos. América está con el gran pueblo de Venezuela por todo el tiempo que tome. Declaraciones de Donald Trump. Y entre tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, como sabemos, ha estado también muy atento a todo el acontecer y habría exigido que liberen al vicepresidente de la Asamblea Nacional, porque esto ha generado también una gran matriz de opinión en contra de lo que es precisamente una organización electa democráticamente, reconocida democráticamente desde el punto de vista internacional, y que hoy está siendo constantemente atropellada y amedrentada por el régimen. La Unión Europea también habría solicitado la liberación inmediata del diputado Edgar Zambrano a través de un comunicado, mientras que habrían denunciado la presunta irrupción de un buque de los Estados Unidos en aguas venezolanas. Esto ocurre entre tanto, dice un periodista especializado en criminalística, él es Javier Ignacio Mallorca. Quiero también comentar esta información. Habría dicho que el viernes un buque habría tenido una presunta irrupción de la Guardia Costera de los Estados Unidos en aguas venezolanas. Este comunicador lo hizo a través de Twitter e indicó que durante la noche del jueves las autoridades del estado Vargas habrían activado el estado de alerta ante la presencia de esta embarcación. Ponemos un signo de interrogación, no es la primera vez que pasa. Sabemos que acá en los Estados Unidos comienzan ya a tejerse muchísimas matrices de opinión. Informaciones van y vienen por parte de periodistas especializados señalando que sí, que Estados Unidos estaría haciendo movimientos determinantes y claves en la región con miras a poner evidentemente especial atención sobre el caso venezolano. Mientras tanto, el gobierno americano impone nuevas sanciones al régimen de Maduro. ¿De qué se trata? Son 2 compañías y 2 buques petroleros los que estarían siendo objeto de estas sanciones para coartar el transporte de crudo de Venezuela a Cuba. Habría información en paralelo de que el SEBIN habría intercedido para tratar de recuperar uno de estos buques y llevarle el petróleo a Cuba. Esto es increíble. Uno se pregunta, ¿quién es el usurpador realmente? ¿Es Maduro o son los cubanos? Cuando hablamos de intervención militar, ustedes sabían que tenemos prácticamente los venezolanos 20 años intervenidos militarmente por el régimen cubano, porque ha sido así, todos lo sabemos, los que hemos vivido en Venezuela, yo estuve allá hasta hace 2 años, como los que estamos constantemente monitoreando la situación,
los cubanos, y no hablo del pueblo cubano, hablo del régimen cubano, de los efectivos cubanos, de los militares cubanos, de los espías cubanos que se encuentran presentes en Caracas y en el país desde hace 20 años y que manejan y tienen los tentáculos en cada uno de los sectores. Ellos son los verdaderos interventores del país. Ahí es donde está el verdadero intervencionismo que se ha generado en Venezuela. En fin, el tema de Rusia, a ver, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también habría declarado sobre la materia. Él llegó martes a Rusia en su primera visita en el cargo para hablar, entre otras cosas, ¿de qué? Por supuesto, de Venezuela. Allí Washington y Moscú habrían sostenido una serie de reuniones y hay que destacar un elemento que la prensa, sobre todo en la Florida, lo saca a colación entre martes y miércoles, y es que Rusia quiere mejorar concretamente las relaciones con los Estados Unidos. Así que de allí va seguramente a producirse muchísima información y análisis para las próximas semanas. El papel de Rusia en Venezuela también ha sido determinante, o por lo menos eso se hace ver, pero entre bastidores ya se asoman posibles negociaciones y Rusia le está diciendo a Estados Unidos: yo te dejo el tema de Venezuela, mientras que tú déjame a mí el conflicto, por ejemplo, con Crimea o con Siria. Ya veremos qué sucede. Agentes federales de los Estados Unidos desalojan invasores en embajada de Washington. Esto es un video que vamos a colocar mientras yo le comento qué ha ido allí aconteciendo. Saben que aquí hay otro punto, digamos, de quiebre. ¿Por qué? Porque los venezolanos, los efectivos venezolanos del régimen de Maduro que estaban en la embajada de Venezuela en Washington se han apertrechado en estas instalaciones. Se les ha quitado la luz, etcétera, para que estén obligados a salir. Lo cierto es que los agentes federales ya han notificado a los invasores que las autoridades legítimas y reconocidas por Estados Unidos son las designadas por el presidente Juan Guaidó, textual, que deben desalojar inmediatamente estas instalaciones y que si desconocen la orden serán encarceladas y procesadas judicialmente. Esta información fue publicada también por Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos, a través de sus cuentas, quien avisó que pronto van a anunciar los próximos casos. Bueno, y se suma otro militar que desconoce a Maduro. Vamos a escuchar declaraciones a continuación del general de división Ramón Rangel, quien sirvió en Cuba y que habría dado a conocer muchísimo sobre la relación de los últimos años entre la isla y el chavismo. Veamos. Eso me llevó a estar por más de 6 años en la República de Cuba y poder palpar la realidad de todo lo que vive el pueblo cubano que ha sido sometido bajo el yugo de una dictadura castrocomunista por más de 60 años. Viven en unas condiciones de pobreza que eso se lo adjudican a un bloqueo, y es falso. Ellos han formado un cogollo de ese grupo castrocomunista que no hace que los recursos que tengan, que son muchos, le llegue al Estado cubano. Bien, escuchábamos estas declaraciones. Bueno, un elemento más, una evidencia más que bien conocemos, tiene que ver con el papel de Cuba, como les decía hace instantes, los verdaderos protagonistas de una intervención militar, política, económica en el país durante los últimos 20 años. Recuerdan a Christopher Figuera, ¿verdad? Christopher Figuera, él era el director del SEBIN. Se produce un quiebre el 30 de abril, desaparece, Maduro nombra a otro a cargo de la policía política y Estados Unidos elimina las sanciones en contra de Christopher Figuera. Bueno, apareció Christopher Figuera, tenemos a continuación imágenes de todo ello, y habría reconocido que ya sostuvo un encuentro, que conversó, habló con el señor Donald Trump. El exdirector del SEBIN apareció este jueves, esto fue hace casi una semana. Este video dio la vuelta en las redes sociales y por eso en el resumen lo traemos nuevamente a colación, defendiendo las decisiones que tomó durante lo que se ha determinado como la Operación Libertad. El oficial reconoció haber conversado con Donald Trump, a quien solicitó levantar las sanciones. Ya sabemos que lo haría porque la semana pasada en el programa que hicimos analizando con el periodista Francisco Poleo, teníamos ese como uno de los elementos y ya la noticia estaba comenzando a circular. Bueno, ya es un hecho, Estados Unidos habría levantado la sanción al exdirector del SEBIN, quien dicen ya que está cantando más que un canario, para ponerlo en lenguaje coloquial. Mientras tanto, ¿qué dijo Maduro? Bueno, por supuesto, un cobarde más para la lista del régimen, así lo calificó
el señor Nicolás Maduro dijo que Christopher Figuera habría sido capturado por la CIA y que es un cobarde que está hablando de más. Desmintió que Padrino López y Michael Moreno, entre otros, habrían planificado desalojarlo del poder el pasado 30 de abril, que ellos le avisaron una semana antes de una conducta extraña de el general que iba a ser relevado, despedido de su cargo y detenido el martes 30 de abril, evidentemente haciendo alusión a todo lo que aconteció ese día. Acusó al exdirector del SEBIN de traidor y de cobarde. En fin. Bueno, con esto cerramos este resumen informativo que se genera hasta estos momentos. Repasamos antes de irnos la primera página, en este caso del Nacional. Diputado oficialista Fernando Orozco se incorpora a la Asamblea Nacional. Es la noticia que traen de último momento, que está en pleno desarrollo. Se habría juramentado la mañana de este miércoles ante el Parlamento, mientras que los funcionarios de la Guardia Nacional siguen en las adyacencias amedrentando y amenazando a los periodistas. Habrían también denunciado que la FAES ultimó a 3 hombres que se llevaron del Valle, no se sabe muy bien lo que allí aconteció, y que Venezuela estaría analizando la situación de los parlamentarios que continúan siendo asediados. Este elemento, esta noticia, sigue por supuesto generando muchísima matriz de opinión y a lo largo de toda la semana ustedes podrán tener todos esos detalles siguiendo Venezuela News, la aplicación que tiene un resumen informativo constante de lo que acontece en Venezuela para el mundo. Así que bueno, mil gracias por los comentarios, por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerden que esta información y este resumen sigue colgado tanto en YouTube como en Facebook, como en las aplicaciones de Venezuela News y de BM de Network. Nosotros nos despedimos por ahora, pero en unos instantes vuelvo a través de la plataforma de BM para compartir con ustedes la información que siempre es saludable con nuestro espacio Forever Saludable. Será hasta la semana entrante. Feliz día para todos y mil gracias por los comentarios. Félix, nuevamente un beso para ti. Hasta luego.